Así se vivía el Domingo de Ramos en los tiempos bíblicos. Y si en algún momento te has preguntado cómo se experimentaba estar allí, en medio de aquellas calles angostas cubiertas de polvo en Jerusalén, cuando la multitud empezó a estremecerse con una expectativa que ninguna generación anterior había sentido con tanta intensidad. Entonces, este relato ha sido preparado para ti. Corría el año 33 de nuestra era y la ciudad más sagrada del mundo estaba a punto de presenciar el acontecimiento que dividiría la historia humana en dos mitades eternas. No era un domingo común. Era el día que los profetas habían contemplado siglos atrás, el momento en que el cielo y la tierra convergerían sobre un mismo punto geográfico, el Monte de los Olivos, para observar algo que ningún ser humano había visto antes. El Rey de Reyes avanzando sobre un pollino, descendiendo hacia su propia ciudad, hacia el rechazo que le esperaba y hacia la gloria que le correspondía. Para comprender la magnitud de lo ocurrido ese día, es necesario retroceder no solo horas, sino siglos, porque la entrada de Jesús a Jerusalén no fue un acto improvisado ni una decisión impulsiva. Fue el cumplimiento exacto y deliberado de una profecía pronunciada por el profeta Zacarías cerca de 500 años antes, cuando escribió, inspirado por el Espíritu Santo: «Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna». Zacarías 9:9. 5 siglos de espera estaban a punto de concentrarse en un solo instante, en una tarde de primavera, en una ciudad llena de peregrinos provenientes de todos los rincones del mundo conocido para celebrar la Pascua. Jerusalén, durante la Pascua, no era una ciudad tranquila como en días normales. Era un lugar transformado, lleno, vibrante de tensión religiosa y política. Un hervidero de expectativas mesiánicas que llevaban décadas acumulándose bajo la presión del dominio romano. En el año 33, Jerusalén representaba una obra impresionante de ingeniería y ambición espiritual. Herodes el Grande, fallecido años atrás, había dejado como legado una reconstrucción del templo que asombraba a cualquiera que lo contemplara. Las plataformas de piedra que sostenían el monte del templo eran tan extensas que su superficie equivalía a más de 30 campos de fútbol actuales. Los bloques de piedra caliza utilizados pesaban decenas de toneladas, y algunos, visibles aún hoy en el muro occidental, superan los 13 metros de longitud. Los peregrinos que llegaban desde Babilonia, Egipto, Roma y otras regiones del imperio quedaban impactados ante el templo revestido de mármol blanco y oro, visible desde kilómetros, brillando bajo el sol como una señal divina sobre la tierra. Esa era la ciudad en la que Jesús estaba a punto de entrar, no como un visitante, sino como su legítimo Señor. Durante la Pascua, la población de Jerusalén se multiplicaba considerablemente. Normalmente, la ciudad tenía entre 25.000 y 30.000 habitantes, pero en esos días podía recibir entre 100.000 y 200.000 personas adicionales. Los mercados estaban llenos de corderos para el sacrificio, las posadas completamente ocupadas, y muchos peregrinos acampaban en las laderas del Monte de los Olivos. El aire estaba impregnado de aromas de especias, animales, pan sin levadura recién horneado e incienso que ascendía constantemente desde el templo. Todo hablaba de redención, de sangre derramada y de un pueblo que recordaba su liberación de Egipto, sin imaginar que estaba a punto de presenciar una liberación mucho mayor. Fue en medio de ese ambiente que Jesús tomó una decisión que sus discípulos no comprendieron completamente en ese momento. Después de pasar la noche en Betania, una pequeña aldea ubicada en la ladera oriental del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén,
Jesús envió a 2 de sus discípulos con instrucciones precisas. Les indicó que fueran a la aldea cercana, donde encontrarían un pollino atado sobre el cual nadie había montado y que lo trajeran. Si alguien preguntaba, debían responder: «El Señor lo necesita». Todo sucedió tal como Jesús lo había dicho, como si todo estuviera preparado para ese momento. El pollino fue traído, los discípulos colocaron sus mantos sobre él y Jesús se sentó. Entonces comenzó una de las procesiones más significativas que Jerusalén había presenciado. La ciudad, sin entender completamente, empezó a reaccionar. La multitud que venía desde Betania y Betfagé crecía a medida que se acercaban. Muchos extendían sus mantos en el camino, un gesto reservado para honrar a los reyes, recordando cómo se hacía en la antigüedad. Otros cortaban ramas de palmera y de olivo, agitándolas o colocándolas en el suelo. Las palmeras simbolizaban victoria y triunfo, y su uso tenía un fuerte significado político y mesiánico. La multitud que iba delante y detrás proclamaba con una sola voz: «Hosana al Hijo de David». Bendito quien llega en el nombre del Señor, Hosana en lo más alto. La palabra Hosana, proveniente del hebreo Hoshiana, significa literalmente «sálvanos ahora». Y era una expresión tomada directamente del Salmo 118, el Salmo pascual por excelencia, aquel que los peregrinos entonaban al acercarse a Jerusalén. Que la multitud aplicara esas palabras a Jesús en ese instante constituía una declaración teológica de enorme profundidad, una verdad que muchos apenas comenzaban a percibir. Imagina por un momento que estás allí. Has recorrido durante varios días el camino desde tu ciudad en Galilea, quizá desde Cafarnaúm o Magdala, caminando más de 130 kilómetros desde el norte del lago hasta la ciudad santa. Has descansado bajo el cielo abierto, has compartido el trayecto con otras familias de peregrinos y has cantado los salmos de ascenso, esos 15 cantos que los israelitas elevaban mientras subían a Jerusalén, desde el Salmo 120 hasta el 134, llenos de esperanza, memoria y anhelo. Ahora te encuentras en el Monte de los Olivos y ante tus ojos se despliega una de las vistas más impactantes del mundo antiguo. El Valle del Cedrón extendiéndose abajo y al otro lado, elevándose sobre toda la ciudad, el templo de Herodes resplandeciendo con una intensidad casi sobrenatural bajo la luz de la primavera. De pronto, la procesión que viene desde Betania alcanza el lugar donde estás. Ves a un hombre montado en un pollino, un hombre cuya autoridad no depende de vestiduras lujosas ni de escoltas armados, y la multitud a tu alrededor comienza a clamar: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». ¿Qué sientes en ese instante? ¿Reconoces al Mesías o simplemente percibes que algo extraordinario está sucediendo, algo que no logras definir por completo, pero que sacude lo más profundo de tu interior? El Evangelio de Lucas registra un detalle que los demás no mencionan y que se convierte en uno de los momentos más conmovedores del relato. Mientras descendía por la ladera del Monte de los Olivos, rodeado de aclamaciones y mantos extendidos en el camino, Jesús hizo algo inesperado. Lloró. El texto griego utiliza el término que describe un llanto profundo, con sollozos, no una lágrima discreta, sino una manifestación de dolor auténtico y desgarrador. Y mientras lloraba, habló a la ciudad como si pudiera oírlo, como si Jerusalén fuera una persona amada que estaba tomando una decisión fatal. Oh, si también tú comprendieras, al menos en este día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días en que tus enemigos te rodearán, te cercarán por todas partes, te derribarán junto con tus hijos y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo de tu visitación.
En menos de 40 años, esas palabras se cumplirían con precisión. Las legiones romanas, bajo el mando de Tito, rodearían Jerusalén en el año 70, destruirían el templo hasta sus cimientos y el sufrimiento alcanzaría niveles que los historiadores describirían con horror. Jesús lo sabía, lo veía y le dolía profundamente. El contraste entre su llanto y los gritos de Hosana de la multitud es uno de los más poderosos de toda la narrativa bíblica. Aquí está el rey entrando en su ciudad, y mientras la multitud celebra, él llora. Mientras el pueblo proclama victoria, él contempla la tragedia que se aproxima. Mientras muchos esperan un Mesías conquistador que derrote a los romanos, él sabe que su victoria será de una naturaleza distinta, más profunda, más costosa y más gloriosa que cualquier triunfo militar. Este momento revela el carácter de Cristo, un amor que no es superficial, que no se limita a palabras o gestos, sino que siente, que duele y que permanece incluso ante el rechazo. Ese mismo amor es el que hoy piensa en ti. El mismo Jesús que lloró por Jerusalén conoce tu nombre, conoce tu historia, y su amor por ti tiene una profundidad que supera cualquier lenguaje humano. Cuando finalmente la procesión entró en la ciudad por la puerta que conducía al templo, el impacto fue estremecedor. Mateo describe que toda la ciudad se conmovió, utilizando un término relacionado con terremoto, indicando una agitación profunda que sacudió a toda la población. La pregunta que flotaba en el ambiente era inevitable. ¿Quién es este? Y la multitud respondía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta respuesta revela la comprensión limitada de muchos en ese momento. Para ellos, Jesús era un profeta, tal vez el anunciado por Moisés en Deuteronomio. Pero esa definición se quedaba corta frente a la verdadera identidad de quien entraba montado en aquel pollino. Jesús se dirigió directamente al templo. No fue al palacio de Herodes, ni a la residencia del sumo sacerdote, ni al pretorio romano. Fue al templo, porque ese era el corazón de Israel, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, donde el nombre de Dios habitaba de manera especial desde los días de Salomón. Y lo que halló en ese lugar lo impulsó a realizar una acción que impactó profundamente a los líderes religiosos y que quedó grabada en la memoria de todos los que estuvieron presentes. Los atrios del templo, en particular el atrio de los gentiles, el sector más externo del recinto sagrado, habían sido transformados en un mercado ruidoso y completamente comercial. En ese espacio, se vendían palomas, bueyes y ovejas destinados a los sacrificios. Allí trabajaban los cambistas que convertían la moneda romana en la moneda del templo, necesaria para pagar el impuesto anual. Y en medio de ese ambiente, el ruido constante, los olores y el movimiento comercial hacían casi imposible cualquier acercamiento verdadero a la oración. Jesús derribó las mesas de los cambistas y volcó los asientos de quienes vendían palomas, expulsándolos mientras declaraba, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Mateo 21:13. Aquello no fue un impulso momentáneo, fue un acto profético, una afirmación del Señor del templo, reclamando lo que le pertenecía y purificando aquello que había sido distorsionado. Los sumos sacerdotes y los escribas, al ver lo que ocurría y escuchar a los niños que continuaban gritando en el templo, «Hosana al Hijo de David», se llenaron de indignación. Le preguntaron a Jesús si estaba escuchando lo que decían, y él respondió citando el Salmo 8, «De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza». Mateo 21:16. Este detalle encierra un significado profundo. Los expertos en la ley, quienes se consideraban guardianes de las Escrituras, no reconocieron a aquel de quien ellas hablaban, pero los niños,
con una percepción limpia y libre de orgullo o intereses, proclamaban con claridad al que merecía toda la gloria. El reino de Dios, como Jesús lo enseñó en múltiples ocasiones, se revela a quienes tienen un corazón sencillo, a quienes no están aferrados a sus propias seguridades y están dispuestos a recibir la verdad. Para comprender completamente la importancia de ese día, es necesario entender lo que significaba la Pascua en el corazón de cada israelita presente en Jerusalén. La Pascua no era solo un recuerdo histórico ni una celebración del pasado, era una experiencia viva, una participación activa en el evento que definía la identidad de Israel. Cuando una familia judía se reunía para celebrar la cena pascual, cuando el padre respondía a la pregunta del hijo menor, cuando se comían las hierbas amargas y se bebían las copas que recordaban las promesas del Éxodo, todo estaba diseñado para que cada persona sintiera que había vivido esa liberación. Era una memoria vivida, una identidad encarnada, una afirmación de que el Dios que actuó en el pasado seguía obrando en el presente. Y en ese contexto, la entrada de Jesús se convertía en una declaración que solo aquellos atentos podían comprender. El verdadero Cordero Pascual acababa de entrar en Jerusalén. 4 días después, en el mismo momento en que los sacerdotes sacrificaban los corderos en el templo, Él sería ofrecido en el Gólgota. El Cordero Pascual, según las instrucciones del Éxodo, debía separarse el 10º día del mes de Nisán, ser examinado durante 4 días y luego ser sacrificado sin defecto. El Domingo de Ramos correspondía precisamente a ese 10º día. Desde ese momento, Jesús permaneció en Jerusalén siendo examinado constantemente por fariseos, saduceos, escribas, líderes religiosos, Pilato y Herodes Antipas. Ninguno pudo encontrar falta alguna en él. El testimonio involuntario de sus opositores coincidió con el sistema levítico. El cordero era perfecto y en el momento señalado fue sacrificado. Esta correspondencia no es casualidad, es evidencia de un diseño divino donde cada detalle del sistema sacrificial apuntaba hacia Cristo. Las palmas que la multitud agitaba no eran simples adornos. En el primer siglo, la palmera era un símbolo nacional de Israel, comparable a una bandera moderna. Aparecía en monedas y en la decoración del templo. Los libros de los Macabeos relatan cómo se agitaban palmas al celebrar victorias. Por eso, cuando la multitud agitó ramas ese día, estaba proclamando una declaración política y espiritual al mismo tiempo. Reconocían a alguien como libertador. Y la profunda ironía es que Jesús sí lo era, pero no de la manera que ellos esperaban. La libertad que traía y la restauración que ofrecía eran de un nivel mucho más alto. El camino que recorrió desde Betania hasta el templo permite reconstruir con gran precisión la geografía de su pasión. Betania, conocida hoy en árabe como Al-Eisariyya en honor a Lázaro, cuya tumba es identificada en ese lugar hasta la actualidad, se ubica aproximadamente a 3 kilómetros al este de Jerusalén, en la ladera del Monte de los Olivos, orientada hacia el desierto de Judea y el Valle del Jordán. El trayecto desde Betania hacia Jerusalén asciende primero hasta la cima del Monte de los Olivos, donde en cierto punto se revela de manera repentina una de las vistas más impactantes del mundo antiguo. El Valle del Cedrón, al frente, y al otro lado, el templo de Herodes dominando la colina con una majestuosidad que ninguna descripción logra abarcar por completo. Justamente en ese punto, en la cumbre del Monte de los Olivos, es donde el Evangelio de Lucas sitúa el momento en que Jesús lloró por Jerusalén. Desde allí contempló la ciudad en toda su extensión, resplandeciente, cubierta de luz dorada bajo el sol de primavera, y lloró por ella. Desde esa altura, el camino desciende hacia el oeste
por una ladera rocosa que ha sido transitada por peregrinos a lo largo de los siglos. Cruza el Valle del Cedrón, ya sea por un puente o por el lecho del arroyo según la época del año, y luego asciende hacia las puertas que conducen al Monte del Templo. En la actualidad, esa misma ladera del Monte de los Olivos está cubierta por el cementerio judío más antiguo y venerado del mundo. Durante milenios, el pueblo judío ha deseado ser enterrado en ese lugar, pues según la profecía de Zacarías 14, allí comenzará la resurrección. Es el punto más cercano a donde el Señor pondrá sus pies cuando regrese. El terreno mismo comunica esperanza, expectativa y la permanencia de una promesa que nunca ha sido olvidada completamente. En el primer siglo, el Monte de los Olivos tenía una vegetación mucho más abundante que la actual. Olivos centenarios cubrían sus laderas y sus frutos eran procesados en prensas de aceite, cuyo nombre ha llegado hasta nuestros días en la palabra Getsemaní, que en hebreo significa precisamente prensa de aceite. En esa misma semana, pocos días después del Domingo de Ramos, Jesús regresaría al Monte de los Olivos, pero no en medio de aclamaciones, sino en profunda agonía, para orar en Getsemaní con tal intensidad que, según el Evangelio de Lucas, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. El mismo monte que fue testigo de su entrada triunfal, también presenciaría su entrega. El mismo camino que recorrió entre vítores lo recorrería más tarde, siendo arrestado. El Domingo de Ramos y la noche en Getsemaní representan los dos extremos que enmarcan la semana más trascendental de la historia humana. Existe un detalle en la entrada de Jesús a Jerusalén que muchos lectores pasan por alto, un elemento que se conecta directamente con una de las profecías mesiánicas más precisas del Antiguo Testamento. El profeta Daniel, en el capítulo 9 de su libro, presentó una profecía temporal de una exactitud sorprendente que ha cautivado a estudiosos durante siglos. Daniel habló de 70 semanas de años, es decir, periodos de 7 años cada uno, que marcarían el tiempo de la llegada del Mesías. Señaló que desde el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, transcurrirían 7 semanas y 62 semanas, sumando un total de 69 semanas, equivalentes a 483 años. El decreto al que hacía referencia fue emitido por el rey persa Artajerjes en el mes de Nisán del año 445 a.C., según el registro de Nehemías 2:8. Si se aplica el cálculo basado en el año profético de 360 días que utilizaba Daniel, el resultado coincide con una precisión impresionante con el Domingo de Ramos del año 33 d.C., el día en que Jesús entró en Jerusalén siendo proclamado como Mesías de manera pública y única en su ministerio. Dios no solo anunció la venida del Mesías, sino que también reveló el momento exacto, cumpliendo su promesa con precisión absoluta. Cuando la multitud agitaba sus ramas y exclamaba «Hosana», estaba citando palabras del Salmo 118, uno de los salmos principales que se cantaban durante la Pascua. Los versículos 25 y 26 dicen: «Oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos que nos concedas prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos». Ese salmo era profundamente conocido por todos. Lo habían cantado desde su infancia y lo asociaban con la liberación, la fidelidad divina y la esperanza de restauración. Sin embargo, ese día, por primera vez en la historia, esas palabras encontraron su cumplimiento pleno. Ya no eran solo una expresión de esperanza, sino el reconocimiento de que aquel que venía en nombre del Señor estaba allí, montado sobre un pollino, descendiendo por el Monte de los Olivos hacia la ciudad que lo rechazaría y que al mismo tiempo sería salvada por él.
Los fariseos que observaban la escena se sintieron profundamente perturbados. El Evangelio de Lucas registra que algunos pidieron a Jesús que reprendiera a sus discípulos por sus proclamaciones. Él respondió con una de las declaraciones más impactantes de los Evangelios. Les digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19:40. En esa frase se encierra una profunda verdad teológica. Toda la creación esperaba ese momento. El universo entero había sido preparado para ese día. Si la humanidad se negaba a reconocer al Creador que entraba en su creación, la misma creación encontraría la manera de expresarlo. La roca sobre la cual Jerusalén fue edificada, el monte Moria, donde Abraham llevó a Isaac y donde Dios proveyó el sacrificio, habría proclamado con gozo si las voces humanas hubieran guardado silencio. Nada ni nadie podía impedir el reconocimiento de aquel que llegaba. ¿Qué estaba ocurriendo en las calles de Jerusalén aquel domingo? Mientras la multitud descendía desde el Monte de los Olivos, las calles de la ciudad en el primer siglo eran angostas, construidas con piedra caliza local, rodeadas de tiendas y viviendas que se levantaban unas sobre otras, siguiendo el estilo característico de las antiguas ciudades mediterráneas. En ese entorno urbano tan compacto, el sonido se propagaba de una manera particular. Los clamores de la multitud que descendía desde el Monte de los Olivos habrían alcanzado a los habitantes de Jerusalén antes de que éstos pudieran observar lo que sucedía, generando una expectativa que habría impulsado a muchos a salir a las calles o a asomarse desde ventanas y terrazas. Quienes ya se encontraban dentro de la ciudad se preguntaban qué estaba pasando. Y la respuesta que recibían, según el relato de Juan, era que Jesús venía, el mismo que había levantado a Lázaro de entre los muertos en Betania apenas unos días antes. Ese milagro había impactado profundamente a toda la región, y muchos de los que salieron a recibirlo lo hacían porque habían escuchado directamente a quienes presenciaron ese acontecimiento. Juan es el único evangelista que menciona de forma explícita la resurrección de Lázaro como el contexto inmediato de la entrada triunfal, y este detalle resulta clave para comprender la magnitud de lo que la multitud estaba proclamando. No se trataba simplemente de entusiasmo por un maestro influyente, sino de la respuesta ante alguien que había demostrado autoridad incluso sobre la muerte. Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro cuando Jesús se presentó y con una voz que resonó entre las rocas, dijo: «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43. Y Lázaro salió. Aquellos que fueron testigos directos o que escucharon el relato de primera mano, llegaron al Domingo de Ramos con una convicción que superaba cualquier emoción política. Sabían, o al menos percibían intensamente, que aquel que venía montado en ese pollino poseía un poder que no pertenecía a este mundo. Los discípulos más cercanos a Jesús vivieron ese día entre la alegría y la confusión. Juan, recordando lo sucedido muchos años después, escribió que al principio no comprendieron estas cosas, pero que después, cuando Jesús fue glorificado, entendieron que todo estaba escrito acerca de él. Juan 12:16. Esta sinceridad del apóstol es uno de los aspectos más sólidos del testimonio evangélico. Si los evangelios hubieran sido creados para dar una imagen idealizada, nunca habrían incluido el hecho de que los propios discípulos no entendían lo que ocurría en el momento. La comprensión vino más tarde, iluminada por la resurrección y por el Espíritu Santo, quien, como Jesús prometió en Juan 16:13, guiaría a sus seguidores a toda la verdad. El Domingo de Ramos se vivió en medio de una comprensión incompleta, en una luz parcial. Fue solo después, a la luz de la Pascua y de Pentecostés, que su significado se entendió plenamente. Detente por un momento en la imagen del pollino.
Jesús, el Señor de la gloria, aquel que, según el Evangelio de Juan, estaba con Dios desde el principio y por quien todo fue hecho, eligió para su entrada en Jerusalén no un caballo de guerra ni la ostentación de un conquistador, sino un pollino sobre el cual nadie había montado. Esta elección no representaba debilidad, sino una forma distinta de realeza. Era la manifestación de un reino cuya grandeza no se mide por la fuerza militar, sino por la profundidad del amor. En el mundo antiguo, el caballo representaba guerra y dominio. El asno, en cambio, simbolizaba paz, servicio y dignidad sin ostentación. En tiempos de paz, los reyes de Israel montaban asnos. Salomón fue llevado en la mula de David el día de su proclamación. Al elegir el pollino, Jesús estaba declarando la naturaleza de su reino, un reino que no se impone por la fuerza, que no depende de la intimidación, sino que conquista mediante el amor. Además, el hecho de que nadie hubiera montado ese animal no era un detalle menor. En la antigüedad, los animales destinados a propósitos sagrados debían ser nuevos, no utilizados para tareas comunes. El becerro sobre el cual los filisteos colocaron el arca del pacto no había sido sometido al yugo, y la vaca roja descrita en Números 19 también debía ser un animal sin uso previo. Así, el pollino del Domingo de Ramos no era un simple elemento narrativo, sino una señal de que había sido reservado para un propósito santo, mostrando que la providencia divina actúa incluso en los detalles más pequeños cuando cumple sus planes más grandes. A medida que la tarde de ese domingo avanzaba y el sol comenzaba a descender hacia el Mediterráneo, Jesús y sus discípulos regresaron a Betania para pasar la noche. Marcos relata que Jesús observó todo el templo y, como ya era tarde, salió hacia Betania con los 12. Marcos 11:11. Esa mirada final sobre el templo es uno de los momentos más cargados de significado silencioso en toda la narración. El Señor del templo contempló su casa, el lugar donde el nombre de su Padre habitaba, y lo que encontró allí no pudo haberle producido alegría. Observó un sistema religioso que había perdido su esencia, percibió el formalismo que había sustituido la fe genuina. Vio el orgullo ocupando el lugar que correspondía a la humildad. Vio comercio donde debía haber oración y vio líderes que guiaban al pueblo hacia una muerte espiritual mientras se consideraban defensores de la vida. Y al día siguiente volvería para confrontar todo aquello con una claridad absoluta. Surge entonces una pregunta inevitable a partir de todo lo que hemos considerado sobre ese día extraordinario. Si Jesús entrara hoy en tu ciudad, en tu entorno, en tu iglesia, en el espacio cotidiano de tu vida, ¿serías capaz de reconocerlo? No al Jesús representado en imágenes tradicionales o discursos conocidos, sino al Jesús real, al que llora por las ciudades que lo rechazan, al que derriba aquello que corrompe lo sagrado, al que llega de maneras inesperadas. ¿Seguirías proclamándolo cuando la celebración del domingo implique el costo del viernes? Esa es la pregunta que el Domingo de Ramos plantea a cada uno. Te invito a reflexionar sobre ella. ¿Qué significó para ti redescubrir este momento? ¿Qué fue lo que más impactó tu corazón de la entrada de Jesús a Jerusalén? Este día no marcó un final, sino el inicio de la semana que transformaría la historia. Cada jornada que siguió acercó a Jesús al propósito por el cual vino, a la hora que Él mismo anunció, al momento en que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sería entregado en la cruz. La entrada triunfal fue la apertura de la obra más sublime de redención que comenzó en Belén, alcanzó su punto culminante en el Gólgota y encontró su victoria en la resurrección. Cada hosanna proclamado ese día fue como una nota que aún resuena y seguirá resonando eternamente.
Apocalipsis 5:12 describe esa realidad celestial. El Cordero es digno de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Lo que la multitud apenas percibió, el cielo lo declara con total plenitud. Antes de concluir, hay algo más que merece tu atención. Como el Domingo de Ramos, también apunta hacia la segunda venida de Cristo. El mismo profeta que anunció su entrada humilde, Zacarías, habló también de otra llegada futura, aún pendiente, pero igualmente segura. En Zacarías 14:4 se describe cómo sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. La primera vez descendió en humildad. La próxima vez se manifestará en gloria. El mismo lugar, el mismo Señor, pero una revelación incomparablemente mayor. Esta promesa no es simbólica, es tan real como la primera que ya se cumplió. Mientras tanto, vivimos entre esas dos manifestaciones. Vivimos en el tiempo donde la redención ya fue realizada, pero la restauración total aún está por venir. Este no es un tiempo de espera pasiva, sino de propósito. Es el momento de anunciar que el Rey viene. La entrada de Cristo no fue solo para Jerusalén, sino para cada corazón dispuesto a recibirlo hoy. Si este recorrido despertó algo en ti, si comprendiste algo nuevo, compártelo con alguien más. Permite que este mensaje llegue a otros y que Jesús, el que entró en Jerusalén, el que lloró, el que entregó su vida, sea una realidad viva en tu historia desde este momento. Que su amor transforme tu vida, que su autoridad guíe tu camino y que la esperanza de su regreso renueve cada día tu fe. Que Dios te bendiga.